Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de la 24 News. Comenzamos con la situación en Gaza. Nueva jornada de violentas agresiones en la franja de Gaza. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron esta madrugada 2 masacres en la ciudad de Beit Hanun, al norte de Gaza, ocasionando al menos 15 víctimas que siguen bajo los escombros. La defensa civil en la franja de Gaza explicó en un comunicado de prensa que la ocupación sigue asediando completamente a la ciudad en la que viven unos 7.500 palestinos. Y en Beit Hanun siempre fuentes locales informaron de que las fuerzas de ocupación irrumpieron este martes en varios refugios que albergaban a miles de desplazados, obligándoles a abandonarlos. La ocupación obligó a los desplazados a marcharse inmediatamente en medio de intensos tiroteos. Ninguna parte de la franja de Gaza está a salvo de los bombardeos que ocasionaron hoy decenas de víctimas, entre mártires e heridos. Según el último comunicado facilitado por el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 5 nuevas masacres en Gaza, dejando 62 mártires y 147 heridos en las últimas 48 horas. La misma fuente precisó que el balance de la actual agresión contra Gaza ha ascendido a 43.665 mártires, además de 103.076 heridos desde el inicio de la agresión de la guerra de genocidio el pasado 7 de octubre del año pasado. Los intensos combates en Gaza han cortado el acceso de la ayuda humanitaria. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó al respecto que la ocupación sionista bloqueó el 85% de los convoys de ayuda al norte de Gaza. El mes pasado, el portavoz de la ONU destacó que la ocupación aprobó 15 de las 89 solicitudes presentadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, y expresó también su preocupación por la suerte de los palestinos que permanecen en el norte de Gaza mientras continúa el bloqueo. Y hablando de la suerte y el destino de los palestinos en Gaza, estos últimos se enfrentan a duras condiciones de vida y batallan para sobrevivir en medio de insuficiencias del acceso de la ayuda humanitaria, una situación denunciada por la UNRWA, que advierte de una hambruna inminente en el norte del enclave. Detalles a continuación con Kahira Mansari. En el momento en que el genocidio se intensifica en el norte de la franja de Gaza, brindar asistencia humanitaria es casi imposible en el enclave, que se convirtió en un lugar de muerte y desesperación. El hambre y la tasa de mortalidad por desnutrición y enfermedad aumentan rápidamente en esta región devastada en medio de limitadas cantidades de ayuda humanitaria distribuida a los habitantes de la región. La UNRWA, cuya misión radica en proteger los derechos y contribuir al bienestar de los refugiados palestinos, no tiene acceso al norte de la franja de Gaza desde hace un mes. La hambruna es inminente si no se está produciendo ya en el norte asediado, y mientras recibimos testimonios de personas sobre el terreno mendigando trozos de pan, agua, las Naciones Unidas siguen sin poder acceder a esta zona. Tenemos ese acceso muy limitado a las zonas asediadas del norte desde hace un mes. Ya ha pasado más de un mes y, ya saben, en toda la franja de Gaza hay aproximadamente 1,7 millones de personas en octubre. Es decir, el 80% de la población que no recibieron sus raciones mensuales de alimentos. Esta parte del territorio palestino ya se enfrenta a la hambruna. El pasado mes de octubre, la ayuda en toda la franja de Gaza alcanzó su nivel más bajo en muchos meses. Los suministros de ayuda han empeorado, han disminuido. El mes de octubre entró una media de 37 camiones al día en la franja de Gaza, 37 camiones al día para una población de 2,3 millones de personas que necesitan absolutamente de todo. No es suficiente, nunca será suficiente. La gente está perdiendo muchas esperanzas. Con la llegada del invierno y las lluvias, ya sabes, 13 meses de guerra con destrucción. La gente está sufriendo de verdad. El sufrimiento sigue empeorando.
La entidad sionista restringe cada vez más la ayuda que entra a Gaza. Todas las peticiones de las Naciones Unidas para acceder a esta zona fueron rechazadas por las fuerzas de ocupación que utilizan el hambre como otro arma de guerra. La escala de la crisis en Gaza es abrumadora. Sin alimentos, agua ni medicinas, los palestinos de la región del norte de Gaza, privados de todo, batallan diariamente para sobrevivir. Y justamente para examinar la hambruna en el norte de la Franja de Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de celebrar esta noche una reunión a petición de Argelia, Guyana, Eslovenia y Suiza. La reunión de esta noche se da después de la publicación de un informe del Sistema Integrado de Clasificación de las Fases de la Seguridad Alimentaria, que es un elemento clave en la configuración de los planes de respuesta humanitaria. Y al intervenir en esta sesión, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, subrayó el fracaso de la comunidad internacional en detener la actual agresión en Gaza, que tiene como objetivo vaciar el norte de sus habitantes. El diplomático argelino resaltó que la situación humanitaria en Gaza es la consecuencia de la política deliberada de privación impuesta por la ocupación israelí. Como dijo el presidente Tebboune, y cito, esta agresión es una clara ilustración del fracaso de la comunidad internacional a la hora de aplicar las normas de vigencia universal. La situación humanitaria catastrófica en Gaza no es una casualidad, sino que es la consecuencia de una política deliberada, artificial, de privación impuesta por la potencia ocupante israelí. Las palabras hoy no pueden hacer justicia al horror que sufren los civiles en Gaza, especialmente en el norte. La intención tras estas políticas ha quedado ya meridianamente clara: vaciar, desalojar el norte de Gaza de sus habitantes. El embajador Ammar Benjama reiteró el llamamiento de actuar de inmediato para imponer un alto el fuego y impedir más muertes. Este Consejo de Seguridad debe actuar ahora de manera decisiva para imponer un alto el fuego inmediato, no uno condicional, uno incondicional y permanente, para acabar con el castigo colectivo provocado al pueblo palestino en Gaza y defender nuestro compromiso con el derecho internacional humanitario. En Cisjordania ocupada ahora, las fuerzas de ocupación sionistas asesinaron a un joven palestino de 18 años al noroeste de Naplusa. Las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron por otra parte a al menos 15 palestinos, principalmente en el Jalil, Ramallah, Al-Qaliya, Nablus y el Quds ocupada, con lo que el número de detenciones asciende a más de 11.700 palestinos desde el 7 de octubre del año pasado. La firme y constante posición de la diplomacia argelina respecto a la causa palestina fue elogiada por numerosos jefes de Estado árabes y musulmanes que participaron en la cumbre árabe islámica que se celebró ayer lunes en la capital de Arabia Saudí, Riad, con tal de examinar el desarrollo de la situación en Oriente Medio. Veamos a continuación el comentario de Karim Mostfawi. La cumbre árabe islámica celebrada en Riad, en Arabia Saudí, elogió los esfuerzos de Argelia y su papel en la defensa indefectible de la causa palestina. En su comunicado final, líderes de países árabes e islámicos resaltaron las posiciones de la diplomacia argelina en favor de la causa palestina, así como sus incesantes esfuerzos para presentar un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU que permita la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas. Al respecto, el presidente argelino respondió favorablemente a la petición formulada por la Cumbre Árabe Islámica de reactivar la cuestión de la admisión del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Ante esta situación, mi país obró desde su ingreso en el Consejo de Seguridad por mantener la atención en la cuestión palestina y la tragedia libanesa en particular y en la evolución de la región de Oriente Medio en general. Y con el mismo compromiso, Argelia responderá a la petición que le ha dirigido esta cumbre para reintroducir la cuestión de la plena adhesión del Estado de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas.
Fiel a sus constantes y firmes posiciones, Argelia llamó durante esta cumbre extraordinaria a intensificar la presión sobre la entidad sionista y obrar por congelar su membresía en las Naciones Unidas. Nuestra convicción sigue siendo firme de que es imperativo intensificar la presión sobre el ocupante israelí diplomática, política y económicamente y aplicar sanciones tales como la congelación de la membresía del ocupante israelí en las Naciones Unidas y la prohibición de entregarle armas. Los participantes en la cumbre de Riad saludaron, por otra parte, los esfuerzos de Argelia en favor de la unificación de las filas palestinas, lo que permitirá a los palestinos gestionar a sus tierras sin injerencias extranjeras. Es imperativo también que nos unamos en torno a nuestros hermanos palestinos y a nuestros hermanos libaneses. El futuro de Gaza posguerra debe ser determinado ante todo por los palestinos. Argelia reafirma otra vez y con alta voz su firme postura en cuanto a la justa causa palestina en los foros regionales e internacionales, abogando por defender los derechos del pueblo palestino, en particular su derecho a establecer un Estado palestino independiente y soberano con el Quds el-Sharif como capital. Y en otro frente de la agresión sionista, el Líbano sigue siendo escenario de violentos ataques. El Ministerio Libanés de Sanidad dio a conocer este martes en su informe diario que los continuos bombardeos sionistas dejaron 44 mártires y 88 heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total de las víctimas de la agresión sionista a 3.287 mártires y 14.222 heridos desde el inicio de la ofensiva en la Franja de Gaza el 7 de octubre del año pasado. Y tratándose siempre del territorio libanés, la entidad sionista lanzó desde la mañana de este martes al menos 12 incursiones y decenas de misiles contra los suburbios sureños de la capital Beirut, lo que engendró graves destrucciones a nivel de las instalaciones médicas, los edificios y la infraestructura de la zona. Volvemos al Consejo de Seguridad de la ONU. Representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, llamó a las partes externas a que se abstuvieran de avivar el conflicto en Sudán. En un discurso leído en nombre del grupo A3+1 en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Sudán y Sudán del Sur, Ammar Benjama afirmó que la persistente injerencia extranjera es uno de los principales factores que han hecho fracasar los esfuerzos de paz en Sudán. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro llamamiento a las partes externas a que dejen de alimentar la guerra en Sudán y respeten el derecho internacional, ya que la continua injerencia extranjera en el conflicto de Sudán constituye uno de los factores más importantes que han conducido al fracaso de todos los esfuerzos de paz. El diplomático argelino llamó a los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido a detener los ataques contra el Fasher y el estado de Al Jazeera y pidió a todas las partes que acordaran un alto el fuego sin demora para garantizar la protección de los civiles en Sudán. Debemos insistir en la rendición de cuentas para juzgar a los infractores del derecho internacional humanitario. En este sentido, llamamos a las fuerzas de apoyo rápido a que cesen sus ataques en los estados del Fasher y Jazeera y a la necesidad de respetar los convenios del derecho internacional, ya que el incumplimiento por parte de las fuerzas de apoyo rápido de cualquier resolución constituye una fuente de preocupación. Y hablamos de la causa saharaui. El gobierno del Sáhara Occidental condenó el asesinato por las autoridades de ocupación marroquíes del preso político saharaui Omar Bahia al-Hassan en un comunicado emitido por el Ministerio de Territorios Ocupados y Comunidades Saharauis. El gobierno saharaui subrayó que la continua comisión de crímenes contra la humanidad por parte de la ocupación marroquí en la parte ocupada del Sáhara Occidental constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Y siempre con cuestión saharaui, la coordinadora de asociaciones solidarias con el Sáhara Occidental llamó a todas las entidades y organizaciones solidarias con el pueblo saharaui a manifestarse el próximo sábado en Madrid para expresar su apoyo al Sáhara Occidental y exigir la autodeterminación de su pueblo.
La manifestación tiene como objetivo denunciar los acuerdos de Madrid que han condenado al pueblo saharaui a más de 4 décadas de desplazamiento y sufrimiento. Cambiemos de asunto. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este martes a los líderes mundiales reunidos en la cumbre COP29 que paguen para evitar catástrofes humanitarias provocadas por el clima y afirmó que se acaba el tiempo para limitar un aumento destructivo de las temperaturas globales. Cerca de 200 naciones se han reunido en la cumbre anual de la ONU sobre el clima en Bakú, capital de Azerbaiyán, centrada este año en recaudar cientos de miles de millones de dólares para financiar una transición mundial hacia fuentes de energía más limpias y limitar los daños climáticos causados por las emisiones de carbono. La COP29 debe derribar los muros de la financiación climática. Los países en desarrollo no deben irse de Bakú con las manos vacías. Es imprescindible llegar a un acuerdo y confío en que se alcanzará. Necesitamos un nuevo objetivo de financiación que esté a la altura del momento. Y hablando de cambios climáticos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este domingo el estado de desastre nacional en respuesta a las emergencias causadas por las fuertes lluvias en Colombia. La declaración busca facilitar la movilización de los recursos necesarios para atender a los afectados en todo el país y mitigar los efectos negativos de las inundaciones y las sequías. Por esa razón, por lo que acontece en estos días, se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la Nación hoy en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual. En Venezuela, el fiscal general del país, Tarek William Saab, aseguró que las autoridades habían evitado una guerra civil tras los disturbios que estallaron tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. En una entrevista a la agencia AFP, el fiscal general afirmó que hubo un intento de iniciar una guerra civil y el plan era gritar fraude para generar una acción terrorista. Entonces, si nosotros no actuamos en ese momento, en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objetivo de una guerra civil. Por eso yo refiero que eso sí estaba premeditado, porque el plan era cantar fraude. ¿Cantar fraude para qué? Para escalar en una acción terrorista. Y concluimos con deporte. La selección argelina de fútbol viajó este martes a Malabo para enfrentarse el próximo jueves a la selección de Guinea Ecuatorial en la quinta jornada de la fase de clasificación para la Copa de África de Naciones 2025. Cabe recordar que Argelia ya garantizó su participación en la próxima CAN y ocupa actualmente el liderazgo del Grupo E por delante de Guinea Ecuatorial. Y con fútbol concluimos la edición de esta noche. Gracias por su atención. Adiós.